¿Cuál es la alternativa a un acuerdo? ¿Cuál es la alternativa? Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer. ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta a Twitter para que participe en ella. Aquí está en pantalla. Tras negarse la oposición de Venezuela a firmar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro el acuerdo de convivencia democrática, el presidente dominicano Danilo Medina expresó que el diálogo entraba en receso indefinido. ¿Qué hacer entonces para que avance en pos de la paz? Ya lo sabe, puede participar. Mientras le cuento que justamente nuestro primer tema vuelve a ser Venezuela. Tras varias jornadas de diálogo entre el gobierno y la oposición, el proceso entra en un receso indefinido. Así lo aseguraba, como le decía, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, luego de la negativa de la oposición de firmar el acuerdo que ya se había pactado con el gobierno bolivariano. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. El mandatario dominicano lamentó la negativa de la oposición venezolana de firmar el acuerdo definitivo que ya se había adelantado entre las partes. Medina resaltó la disposición del gobierno bolivariano de aplicar lo firmado en el documento de anoche. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer, era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que era, en gran medida, estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. Vamos a recordar que la víspera, tras varias horas de reunión en la sede de la Cancillería Dominicana, la delegación del gobierno venezolano suscribió el acuerdo de convivencia democrática por Venezuela. Por su parte, la delegación opositora, tal como acaba de decir Danilo Medina, pidió tiempo. ¿Y hoy qué hizo? Bueno, pues entregar un nuevo documento con modificaciones a lo pactado. De acuerdo con el jefe de la delegación del Ejecutivo, Jorge Rodríguez, una llamada telefónica procedente de Colombia impidió que se rubricara el acuerdo por parte de la oposición, como se había previsto. Vamos a República Dominicana con Madeleine García para que nos cuente más. Saludos, Madeleine. A esta hora, ¿qué más se conoce sobre lo acontecido durante, digamos, el parte de la noche de anoche y lo que va de miércoles? Bueno, Rey, lo que te puedo decir es el ambiente que quedó luego de esta rueda de prensa del presidente Danilo. Los periodistas que habían estado durante tanto tiempo cubriendo el diálogo decían que no podían creer que no se ha llegado a un consenso y que le preocupaba la situación de Venezuela. Fueron las palabras también de José Luis Rodríguez Zapatero cuando yo le dije y le pregunté: señor José Luis Rodríguez Zapatero, ¿con qué sabor se va usted de aquí, de República Dominicana, y deja este diálogo? Bueno, dijo: me voy muy preocupado.
En horas de la mañana, él mismo acá con los medios de comunicación dijo que cuál era la alternativa al diálogo. Tú lo has reseñado también, y era que luego de la alternativa a cualquier acuerdo, lo que venía era extraordinariamente negativo y que no se podía imaginar eso para el pueblo de Venezuela y que también tendría repercusiones para América Latina. Otro de los puntos o datos importantes que dio José Luis Rodríguez Zapatero es que se confirmó lo que el gobierno de Venezuela había dicho. Habían firmas de acuerdo, ya se había logrado el acuerdo en muchos puntos, y decía él, la esencia del documento es lo que recoge políticamente la oposición y también el gobierno, que pueden haber algunos puntos que puedan revisarse, sí, pero la esencia de lo que ambos querían están allí, sobre todo la esencia de lo que quería la oposición. Por ejemplo, el tema de las elecciones adelantadas que tanto pedían el año pasado y que recoge el espíritu de este documento. Había un tema allí, ellos retornaron la semana pasada a Caracas para poder consultar precisamente el punto esencial de la fecha de las elecciones presidenciales, porque el gobierno planteaba que fuese para el 8 de marzo, la oposición para el 10 de junio y buscaron una fecha intermedia para el 22 de abril. Esto fue acordado, entre otros puntos que anexó allá en Caracas la oposición venezolana, que tenía que ver con la liberación para ellos de los políticos que están presos y otros detalles y otros datos. Pues se llegó a esa confirmación, no solamente a esos acuerdos, no solamente lo dijo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, luego lo confirmó el presidente Danilo Medina, sino que también nosotros entrevistamos al canciller de Bolivia y también aseguró eso. Pero la oposición lo sigue negando hasta este momento, Rey, y la impresión de los periodistas es de verdadera sorpresa, porque no entienden cómo se puede decir algo y después echarse para atrás y decir que ocurre algo y además desmentir al presidente de este país, desmentir delante de estas altas personalidades de otras naciones que eran garantes internacionales del diálogo y decir que no era así. Así que lo que queda o lo que resta, y rescato lo que dijo el canciller de Bolivia. Bueno, el diálogo, nosotros tenemos la esperanza que continúe en cualquiera de los espacios y hay que seguirlo intentando. Lo importante es que las partes están abiertas a continuar. Acá República Dominicana, decía el presidente Danilo Medina, está dispuesta para que tanto la oposición y el gobierno en el momento que así lo requieren puedan reunirse nuevamente aquí, y eso es lo importante, decía el canciller de Bolivia, porque de resto lo único y la única salida a una situación de disputa es el diálogo y el acuerdo para lograr la convivencia. Otro de los puntos que nos llamó poderosamente la atención es la cara de los presidentes, del presidente Danilo y del expresidente Zapatero, cuando le preguntamos, bueno, pero ¿qué era lo que tenía ese documento nuevo de la oposición? ¿Qué nuevas cosas aportó? Y ellos se quedaron, no podían hablar, no sabían, porque decían, es que no sabemos, lo único que ellos pedían era que se revisara desde la A hasta la Z, lo que durante 2 años se había logrado y nada, o sea, era simplemente eso, la nada. Así que, ¿en qué queda esto para concluir, Rey? Bueno, en un receso indefinido, el presidente Danilo pues lamentó que no se ha llegado a avances. Hubo presiones internacionales, eso nos lo confirmó el canciller de Bolivia, y decía que además la solución debe estar en lo interno, en la soberanía, sin injerencia, y que ciertamente había eso, Rey, había presiones internacionales. Nosotros, por supuesto, despedimos aquí parte de esta cobertura con esto, con este ambiente que te estoy diciendo, con estos detalles y estos datos que te estoy contando. Y por ahí decíamos, o decían muchos periodistas, que la verdad es que no creo que la oposición quisiera avanzar en el diálogo. Esto lo habíamos escuchado ya acá cuando los periodistas no lograban entender qué era lo que ocurría. Nosotros con esto, Rey, retornamos contigo. El retorno ya no te puedo escuchar, así que vamos nuevamente contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Madeleine, por este reporte tan descriptivo que nos acabas de ofrecer directamente desde la sede de la Cancillería en República Dominicana. Bueno, en paralelo, también en clave de paz,
el canciller venezolano Jorge Arreaza continúa su gira por naciones de la región. Este miércoles recibió el apoyo del presidente de Surinam, Désiré Bouterse, quien reafirmó su respaldo al proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Nuestro enviado especial a Surinam, Rolando Segura, nos tiene los detalles. Rolando. Sí, en efecto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, continuó su gira de la llamada diplomacia de paz por diferentes países de América Latina y el Caribe. Importante destacar que ya está acá en Surinam y en estos momentos reunido en la sede de la Asamblea Nacional de Surinam con el presidente de este órgano legislativo. Anteriormente se reunió también en el Palacio de Gobierno con el presidente de Surinam, Désiré Bouterse, para explicar la realidad de Venezuela de primera mano, los resultados, los avances que tuvo el diálogo en esa nación suramericana con la oposición de ese país. Y con respecto a este tema, el propio Désiré Bouterse, presidente de Surinam, decía de la importancia que reviste la paz de Venezuela para los países de la región y apoyó la decisión del gobierno venezolano de continuar buscando la paz. Muchas gracias, Rolando, directamente desde Surinam. De Venezuela seguimos hablando, pero ahora en clave electoral. Hoy el movimiento Somos Venezuela formalizó su registro ante el Consejo Nacional Electoral. La coordinadora de este nuevo partido, me refiero a Delcy Rodríguez, invitó a los venezolanos a unirse a su militancia. La dirigencia de Somos Venezuela sostuvo este miércoles un encuentro con las rectoras del Poder Electoral para consignar entonces los estatutos que definen a la agrupación como una organización política. Tras el encuentro, Rodríguez informó que el objetivo de la organización era ampliar y profundizar el esquema de inclusión y equidad construido por la Revolución Bolivariana. Delcy Rodríguez manifestó el respaldo de la militancia de Somos Venezuela a la candidatura de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Este movimiento va a apoyar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Chávez, y que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de mantener este hermoso modelo de un Estado constitucional de los derechos humanos. Queremos progresividad de los derechos, derechos para todos y para todas. A una Venezuela inclusiva, a una Venezuela que dejó atrás el pasado cuarto republicano, punto fijista, entreguista a poderes transnacionales y poderes imperiales. Sobre este particular, Joan Ortiz y Serra también nos reporta. Saludos, Joan. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Saludos desde el frente del CNE. Sigue esta reunión del directorio del Consejo Nacional Electoral en su sesión permanente. Las novedades de la jornada, las que ha aportado Delcy Rodríguez, quien va a estar al frente, quien está al frente de esta candidatura del movimiento Somos Venezuela, y que de alguna forma ha quedado oficializado esta mañana cuando ha presentado la documentación requerida ante este organismo electoral. Recordemos, ella al frente, por lo tanto, de Somos Venezuela, partido que va a dar apoyo al actual presidente, también candidato Nicolás Maduro. Algunas de las cosas que ha destacado Delcy Rodríguez en su comparecencia ante medios es que algunos miembros del PSV ya han renunciado a su militancia para poderse presentar en este movimiento, con lo cual rechaza esta doble militancia. Ha destacado que es una jornada, un día de alegría, precisamente esto, por presentar dicha candidatura, que el movimiento popular garantizará, el que ella representa, la paz social que tan necesita en estos momentos Venezuela, y ha hablado de cómo se ha organizado el movimiento hasta el momento y sus propuestas para seguir organizada a lo largo de los próximos días y tiempos que están por llegar. Ha hablado, por ejemplo, de la organización territorial, pero también de la organización en redes, 24 redes en las que los distintos perfiles sociales se van a sentir plenamente representados. Y todo esto mientras estamos todavía a la espera de que el CNE se pronuncie sobre la tan buscada o tan pedida, rogada fecha para las elecciones presidenciales, y con la gran incógnita de saber qué pasará con la oposición en República Dominicana. Muchas gracias, Joan. Bueno, es el momento entonces de recordar nuestra pregunta a Twitter. Vamos a ver.
En pantalla nuestra pregunta una vez más: tras negarse la oposición de Venezuela a firmar con el gobierno del presidente Maduro el acuerdo de convivencia democrática, el presidente dominicano Danilo Medina expresó que el diálogo entraba en receso indefinido. Le preguntamos qué hacer para que avance este diálogo en pos de la paz. Ya lo sabe, tiene la pregunta ahí posicionada, puede participar, nos quedan algunos minutos. Y este lunes marcó una fecha importante para Alemania. El país celebró 10.316 días, 28 años, 2 meses y 26 días sin el muro de Berlín. El mismo periodo que la construcción se mantuvo en pie, dividiendo a su capital desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. A propósito de la fecha, ahí tenemos fragmentos del muro que se han estado mostrando por diversas partes del mundo. Es nuestra imagen del día. Con ella vamos a la pausa. Regresa a temas del día. Estados Unidos se prepara para aplicar nuevas medidas punitivas a Corea del Norte. Durante su visita a la capital de Japón, el vicepresidente Mike Pence aseguró que estas sanciones serán las más duras y agresivas hasta la fecha, hasta que Pyongyang abandone sus programas nucleares. Pero ¿por qué surge esta nueva amenaza? Se lo vamos a contar entonces en nuestro segundo tema del día. La participación de Norcorea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, esto es en Sur Corea, ha propiciado un acercamiento en la península. Corea del Norte no solo contará con la presencia de su delegación deportiva en los Juegos de Invierno, sino que además Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, estará en suelo surcoreano del 9 al 11 de febrero. Una visita catalogada desde ya histórica porque constituiría el primer viaje de un miembro de la familia a Corea del Sur. Estados Unidos ha tomado esto con mucha preocupación. A través de su vicepresidente Mike Pence, decidió imponer en los próximos días nuevas sanciones contra Norcorea. Que el mundo sepa esto. Continuaremos intensificando nuestra campaña de máxima presión hasta que Corea del Norte tome pasos concretos hacia la desnuclearización completa, verificable e irreversible. Con ese fin, estoy anunciando hoy que los Estados Unidos pronto revelarán la ronda más dura y agresiva de sanciones económicas contra Corea del Norte. Reacciones. El primer ministro, o mejor digo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, me refiero a Sergei Lavrov, se refirió a los intentos de Estados Unidos de reprimir a otros países, decía Lavrov, utilizando sanciones y amenazas de fuerza, en particular a Corea del Norte. Vemos los intentos de Estados Unidos de tomar medidas drásticas utilizando sanciones y amenazas de fuerza. De todos modos, espero que una trama que, como los expertos evalúan, reclamará hasta más de 1 millón de vidas de personas, no se aplicará finalmente y los Estados Unidos, al menos, lo discutirán con los países que se verán involucrados en esta situación, ante todo con los líderes de Corea del Sur y Japón. Nos vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Francesca Emanuele. Nos tiene más información sobre este particular. Saludos, Francesca. Bueno, todo parece indicar que se empecina la administración estadounidense en continuar aplicando su política de divide y vencerá. Para Estados Unidos, las Coreas nunca deben unirse. Cuéntame. Así es, Rey. Pues esto es muy grave. El vicepresidente Mike Pence con estas declaraciones está intentando dinamitar los avances entre las dos Coreas que comenzaron a inicios de este año en estas conversaciones de alto nivel, tras las que decidieron marchar tras una misma bandera en los Juegos Olímpicos de Invierno. El vicepresidente Mike Pence no ha dicho cuáles o cómo serán precisamente estas sanciones, pero como bien decías tú, ha señalado que van a ser tan duras que va a obligar a Corea del Norte de una vez por todas a abandonar su programa nuclear. Hay que recordar que el gobierno de Donald Trump ha impuesto numerosas sanciones de manera unilateral en contra de Corea y que el presidente estadounidense frente
frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso amenazó al país con destruirlo totalmente. En otras palabras, amenazó a Corea del Norte con un genocidio de 25 millones de personas, que es la población que tiene este país. Pues esto se da en un contexto en el que el presidente Donald Trump le ha pedido al Pentágono que organice una marcha militar y seguramente esto tiene que ver con las declaraciones beligerantes del vicepresidente Mike Pence allá en Japón. Rey. Muchísimas gracias, Francesca. Hasta pronto. Francesca Emanuele nos acompañaba desde nuestra corresponsalía en Washington, D.C. Vamos ahora a revisar otras noticias que también forman parte de la coyuntura de este día. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Argentina con Edgardo Esteban. Paritaria Nacional Docente ya. Los maestros denunciaron ante la sede argentina de la Organización Internacional del Trabajo la negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a la Paritaria Nacional Docente. Peligra el inicio de clases a partir de marzo. Vamos a ver qué nos dice Yuli Torres, nuestra compañera de deportes. Animadoras norcoreanas, hablando de Corea, llegaron a Corea del Sur para acompañar a los deportistas de los dos países en los Juegos. Gesto de unión y paz a través del deporte. Una muy bonita foto. Joan Ortiz, ¿qué nos dice? Tomar decisiones en Bruselas y ejecutarlas en Barcelona. Doble gobierno. La propuesta independentista que adquiere forma, pero de la que todavía hay mucho que negociar. Cristian Salas, vamos a ver qué nos cuenta desde Ecuador. Lenín Moreno convocó a su gabinete a las 17 horas para analizar el pronunciamiento de la CIDH. Atentos entonces a ese particular. Así entonces nos cuentan nuestros corresponsales otras informaciones que tienen que ver con esta jornada de miércoles. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. En Siria el panorama se torna complejo. Israel atacó posiciones clave del ejército árabe sirio que hace frente aún a la amenaza terrorista y mantiene seguro al pueblo de la nación de una presunta amenaza de los autodenominados grupos rebeldes, que rebeldes no tienen nada, recuerde, terroristas. Nuestro corresponsal Hicham Wanuso más temprano nos enviaba el siguiente reporte sobre el particular. Hicham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, los sistemas de defensa antiaérea sirios han logrado repeler en la madrugada de hoy una nueva agresión israelí con varios misiles lanzados desde aviones de combate desde el espacio aéreo libanés contra una posición militar del ejército árabe sirio en la localidad de Jemraya al norte de la capital de Siria, Damasco. Realmente, según informó la comandancia del ejército árabe sirio, han logrado destruir la mayoría de los misiles lanzados contra la posición militar y aseguraron que esta agresión no es la primera de su tipo, pues el pasado mes de diciembre también los misiles israelíes alcanzaron una posición militar del ejército árabe sirio en las afueras de Damasco, y asimismo ocurrió el pasado mes de enero, donde también los sistemas de defensa antiaéreos sirios han logrado repeler 3 ataques con misiles israelíes. Las autoridades sirias denuncian que esta nueva agresión se produce en momentos que el ejército árabe sirio avanza a ritmo acelerado contra los terroristas del Frente al-Nusra en la campiña de provincias de Hama, Idlib y Alepo, y también en Ghouta Oriental al este de Damasco, donde los aviones de combate han logrado infligir grandes pérdidas en filas de los terroristas de al-Nusra en Ghouta Oriental, y asimismo los soldados sirios han logrado recuperar el control de más de 30 localidades y aldeas en las campiñas de Alepo, Hama y Idlib de manos de los terroristas de al-Nusra, razón por la cual, afirman las autoridades sirias, el ente israelí intervino de forma directa para levantar la moral decaída de los terroristas, para impedir también que pierdan la guerra y asimismo para obstaculizar los intentos de alcanzar una solución política al conflicto en Siria mediante la gestión diplomática en desarrollo. Hay que destacar que en paralelo con esta agresión israelí se incrementaron las presiones políticas de Washington, Francia y Reino Unido contra Siria al revivir el expediente químico, y asimismo se incrementó la
campaña mediática manipuladora que acusa al ejército árabe sirio no tan solo de emplear las toxinas contra la población civil, sino también de bombardear zonas residenciales en Ghouta Oriental, causando el día de hoy, según afirman, la muerte de 80 personas, entre ellas 20 niños, además de dejar a 200 heridos. Informaciones infundadas y desmentidas por parte de las autoridades sirias que afirman que sus bombardeos han alcanzado únicamente posiciones de los terroristas del Frente al-Nusra, que desde el inicio de la semana incrementaron sus ataques con proyectiles de mortero contra la capital de Siria, Damasco, y causaron hasta el momento la muerte de más de 20 personas, dejaron a otras decenas heridas. Algunas de ellas se encuentran en un estado grave, lo que podría incrementar la cifra de las bajas mortales en filas de la población civil. Hay que destacar que el ejército árabe sirio, además de responsabilizar a Israel de las repercusiones de sus agresiones, advierte también que las fuerzas sirias están preparadas para responder a cualquier ataque y asimismo pueden también continuar su lucha contra los terroristas hasta expulsarlos del territorio sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias a nuestro compañero Hicham Wanous. Rapidito, que el tiempo apremia. Vamos a las respuestas Twitter que hemos recibido. Primero recordamos la pregunta. Tras negarse la oposición de Venezuela a firmar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro el acuerdo de convivencia democrática, el mandatario dominicano Danilo Medina expresó que el diálogo entraba en receso indefinido. ¿Qué hacer para que avance en pos de la paz? Vamos a ver la primera respuesta que recibimos. Bueno, viene de la radio cubana. Dice, precisan amar a Venezuela, amar a la patria y querer una convivencia pacífica. Solo se necesita mucho respeto y echar pa'lante. Rey Gómez, gracias. Un saludo de las radios cubanas. Otra más, vamos a ver. ¿Qué nos dice Luis López? Intransigencia evidente, tuvieron oportunidad, que no digan en el futuro y culpen al gobierno de su error de no acuerdo. Es una clara señal de la derrota anticipada y no esperanza de mayoría de votantes a favor de la oposición, dice este usuario. Violeta, ¿qué dice? La derecha ya está comprometida con el norte a entregar a Venezuela. A ellos no les interesa el pueblo, solo sus intereses. Están acorralados y su decisión dará respuesta al mundo, los antipatrias que son. Vamos a ver esta otra de la propia Violeta. Dice, desde que comenzaron hace muchos años, la forma de tomar el poder demuestra que no quieren paz. Son terroristas disfrazados de partidos políticos. En vez de someternos con tanto fascismo, nos han hecho más fuertes. No podrán con el pueblo de Chávez y Bolívar. A ver qué nos responde en esta ocasión Juan Luis. Se debe insistir en el diálogo. Eso es muy cierto. Si estos representantes de la oposición no lo aceptan, hay que convocar a otros que sí quieran a Venezuela. Y por último, Luis de Jesús dice, depende de a quién se pregunte. El gobierno está dispuesto a seguir el diálogo hasta lograr un acuerdo de paz, pero la oposición ya no sabe qué más exigir para ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Interesante. Para la oposición es necesario también que Estados Unidos les permita seguir conversando. Muchísimas gracias a todos y todas las que se han conectado con nosotros para, a través del Twitter, responder esta pregunta del día. Gracias a usted también por habernos seguido durante esta aproximadamente media hora. Siga con Telesur.